Buenos días, mi nombre es Moisés Salazar Ramos y en esta ocasión voy a exponer el sistema urinario, pasando por su anatomía y fisiología. Comenzamos con su ubicación. El sistema urinario se encuentra detrás del peritoneo. Según el diccionario, el peritoneo es la membrana que cubre la superficie interior del abdomen y forma varios pliegues que envuelven las vísceras. El peritoneo es este que se encuentra aquí en rojo. Esa es la parte delantera y la parte trasera del cuerpo humano. Esta es la espalda. Como podemos ver, los riñones se encuentran detrás del peritoneo, por lo cual los riñones son retroperitoneanos. El sistema urinario se compone de los riñones, los uréteres, la vejiga, los esfínteres y la uretra. El sistema urinario es nuestro depurador de sangre. En 24 horas es capaz de hacer pasar 180 litros de sangre por él, dando como resultado 2 litros de orina. Claro que todo esto en un cuerpo sano en el cual el sistema urinario trabaja de manera correcta. Riñones. Los riñones son dos. Estos tienen un color rojo pardo. En su parte media hay una incisión, por así decirlo, por donde entran el uréter, la vena renal y la arteria renal, formando así el hilio renal. Los riñones tienen más o menos el tamaño de un puño. Aquí en la arteria renal es por donde entra la sangre. Aquí en el riñón pues se llevan a cabo los procesos que dan la orina. Luego la sangre sale por la vena renal y la orina sale por el uréter. Para ver su estructura nos vamos a apoyar de esta imagen que es un riñón en un corte sagital. Su parte exterior es la corteza, la cual se ve de color rojo. Más adentro tenemos la médula, la cual está formada por las pirámides renales. En su extremo, cada pirámide renal tiene las papilas. Estas se vacían en el cáliz. El cáliz es este conducto, el cual lleva su contenido hasta la pelvis renal. Cuando hablo de contenido me estoy refiriendo a la orina. Aclarando esto, seguimos. El contenido está en la pelvis renal. Este baja al uréter, el cual pues no es nada más que una continuación de la pelvis. Y el uréter lleva la orina hasta la vejiga. La unidad anatómica funcional del riñón. Esta es la nefrona, compuesta por el corpúsculo renal, que es esta bola de aquí, que es el elemento filtrante, y el sistema tubular, que son estos tubos de acá. Aquí en el sistema tubular se lleva a cabo la secreción y reabsorción, dando así la composición final de la orina. Las nefronas se localizan en la parte de la corteza y en parte en el interior de las pirámides renales, donde los túbulos de las nefronas conforman la mayor parte de la masa de la pirámide. Las nefronas realizan la función primaria de los riñones, que es regular la concentración de agua y otras sustancias en el cuerpo. Aproximadamente hay 1.5 millones de nefronas en cada riñón, así que en total en nuestro organismo tenemos unas 3 millones de nefronas. Aquí en esta imagen donde vemos la nefrona volvemos a ver estos dos tubos, el rojo y el azul, que recordemos que son la arteria renal y la vena renal. Estas, como podemos ver, tienen ramificaciones las cuales están alrededor del sistema tubular y aquí dentro del corpúsculo renal. Corpúsculo renal. El corpúsculo renal es la bolita esta que veíamos hace rato. Esta se compone de la cápsula de Bowman y el glomérulo capilar. La sangre entra al glomérulo capilar por la arteriola eferente, que es esta, y sale por la arteriola eferente. Cuando la sangre entra aquí, se lleva a cabo la filtración, porque recordemos que en el corpúsculo renal es donde se lleva a cabo la filtración, pues entonces la filtración es aquí en el glomérulo capilar. La sangre entra, se filtra y el filtrado cae a la cápsula de Bowman. Ya la sangre, después de que fue filtrada, pues sale por la arteriola eferente. Todo el filtrado es de que está en la cápsula de Bowman, sigue por este conducto. Aproximadamente 20% se filtra, exceptuando proteínas y elementos celulares. Ese conducto que vimos ahorita llega al sistema tubular.
El sistema tubular se compone del túbulo proximal, el asa de Henle, el túbulo distal y el túbulo colector. En este túbulo colector podemos ver que hay otras ramitas para acá. Estas ramitas son porque son otras nefronas que se conectan al mismo túbulo colector, por eso su nombre. Entonces las nefronas vacían todo su contenido en este túbulo colector. El túbulo colector lleva el contenido hacia los cálices. Las paredes del sistema tubular son células epiteliales que descansan sobre una membrana basal. Recordemos que en el sistema tubular se lleva a cabo la secreción y reabsorción. Esta se da cuando los capilares, que ya dijimos que son ramificaciones de la arteria y de la vena renal, cuando los capilares se juntan con los túbulos, cuando estos tienen contacto, se lleva a cabo la secreción y reabsorción. El epitelio reabsorbe y secreta diferentes compuestos. El 95% se reabsorbe. Aquí veremos un poquito más a detalle qué es la secreción y reabsorción. La secreción se da cuando el capilar secreta compuestos hacia el túbulo renal y la reabsorción se da cuando el capilar reabsorbe compuestos del túbulo renal. El capilar es por donde va la sangre y el túbulo renal, recordemos que es por donde va el elemento filtrado, o sea, la orina, pues la sobra. Entonces, la secreción es cuando el capilar tira, pues, secreta más compuestos hacia el túbulo renal. Y la reabsorción es cuando el capilar reabsorbe, cuando el capilar regresa algunos compuestos del túbulo renal al capilar. Veamos algunos ejemplos. La urea y creatinina. Esta se reabsorbe mal y se secreta en grandes cantidades. Los fármacos. Estos, al igual que la urea y creatinina, se reabsorben mal y se secretan en grandes cantidades. También tenemos a la glucosa y aminoácidos. Estos se reabsorben casi por completo. Vamos con el agua. Esta se reabsorbe en un 90%. Este proceso termina con lo que se reabsorbió a la sangre y esa va hacia pues, la vena renal. Y lo que se secretó va junto con la orina, pues ya eso ya va para afuera por el túbulo renal. Recordemos que el túbulo renal termina pues donde se junta todo. Los uréteres. Los uréteres, recordemos que entran por el hilio renal. Estos se encargan de llevar la orina hacia la vejiga. Estos transportan, pues. En su estructura encontramos que su capa interna es la mucosa. Después le sigue la capa muscular y por último la capa serosa. La vejiga. La orina llega de los uréteres a la vejiga. La vejiga sirve para almacenar la orina. Esta se compone de un músculo liso. También está la uretra y los esfínteres. Cuando la orina llega a la vejiga se almacena. Los esfínteres son estos músculos de aquí que se cierran y no permiten que la orina salga. O sea, por eso se llena esto y la orina cuando llega no pasa directa, porque estos músculos no permiten que salga. Ya cuando esto se llena o cuando nosotros vamos al baño es cuando los esfínteres ceden el paso y la orina pasa por medio de la uretra hasta el exterior. Recapitulando. Si vamos aquí al sistema urinario encontramos los riñones. Hacemos zoom aquí y vemos esto. Volvemos a hacer zoom aquí y encontramos las nefronas. En las nefronas se lleva a cabo la filtración, la secreción y la reabsorción. La sangre entra por la arteria renal a la nefrona, donde se lleva a cabo la filtración. Este filtrado da como resultado la sangre yendo por los capilares y de regreso a la vena renal y también el filtrado yendo por los túbulos. Cuando los túbulos se vuelven a topar con los capilares es donde se lleva a cabo la secreción y reabsorción. Esto da el compuesto final de la sangre que ya se va directo a la vena renal y también da el compuesto final de la orina, la cual se va al túbulo colector. El túbulo colector lleva la orina hasta las papilas. Las papilas secretan la orina hacia el cáliz. El cáliz los lleva a la pelvis renal y la pelvis renal lleva la orina hasta los uréteres. Los uréteres se encargan de transportar esta orina hasta la vejiga. En la vejiga se almacena. Los esfínteres no permiten que esa orina salga. Cuando nosotros vamos al baño, los esfínteres ceden el paso
y entonces la orina sale por la uretra hasta el exterior. Veamos unas funciones del sistema urinario. Recordemos que limpia los desechos de la sangre, evacúa los excesos de agua, ayuda a controlar el equilibrio químico del cuerpo, etc. En resumen, el sistema urinario ayuda a la homeostasis. Gracias.